incumplimiento. ¿Qué es el incumplimiento de obligaciones fiscales? Pues es la conducta de una persona física o moral que se aparta de las obligaciones de fondo y forma. Repito, las obligaciones de forma es inscribirse, presentar declaraciones, avisos, tener un domicilio fiscal, pagar, llevar a cabo registros de los pagos, etcétera. Y el fondo de la materia fiscal pues es el pago. Entonces el cumplimiento de obligaciones lo tienen que hacer los contribuyentes, personas físicas o morales. Sin embargo, lo hacen por medio de terceros, ¿no? Entonces lo principal pues es llevar contabilidad. ¿Qué pasa si no llevo la contabilidad? Bueno, si no llevo la contabilidad, la autoridad me va a poder embargar, me va a poder congelar cuentas bancarias, me va a poder impedir que expida comprobantes fiscales por internet. Si no llevo contabilidad, la autoridad me va a sancionar, me va a emitir una sanción. ¿Sí? Hola, licenciado, buenos días. Perdón que le interrumpa tantito nada más. Sí, pues muchas de las personas lo que hacen es que llevan dos contabilidades, una que reportan a la autoridad y otra que manejan internamente. Eso es un delito. Solamente se puede llevar una contabilidad, un solo libro de registros, un solo archivo de registros, ¿de acuerdo? Entonces, si la persona no lleva su contabilidad, no la tiene bien en regla, la autoridad se percata, le puede determinar impuestos, un crédito fiscal y le va a poder embargar incluso cuentas bancarias a esa persona física o moral. ¿Quiénes se encargan de llevar la contabilidad? Les dije, el contribuyente. Pero en la práctica no es así. Quien lleva la contabilidad son contadores o contadoras públicas. Ellos son quienes se contratan por un contribuyente para efectos de llevar ese cumplimiento de obligaciones. Hay otras personas, grandes empresas, que se tienen que dictaminar. Es decir, contratan a un contador público certificado para que le revise su situación fiscal. El dictamen que emite ese contador o contadora, ¿sí?, va a ser de peso para la autoridad y normalmente esa persona física o moral no va a ser auditado o auditada. El contador público es el que asume la responsabilidad. Es optativo emitir o contratar a un contador para que emitas esos dictámenes. Cobran muy caro, así es que normalmente grandes empresas se dictaminan. Es decir, contratan a un despacho, un contador externo que le revisa su contabilidad y dictamina que está correcta. Si el contador detecta que está incorrecta, le da un plazo para que la misma empresa se corrija. Entonces, esa es una obligación que también tienen las personas. La contabilidad, hay aplicaciones, antes de que pasemos más adelante, para la contabilidad hay aplicaciones, hay sistemas informáticos que utilizan los contadores y contadoras para efectos de llevar la contabilidad. También la autoridad fiscal tiene su propio sistema, tiene su propia aplicación, está en internet, donde se pueden llevar esas contabilidades. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, ha creado diferentes tipos de programas informáticos que son gratuitos, están en internet, solo se ingresa con usuario y contraseña fiscal, donde también se puede llevar esa contabilidad. Las autoridades tienen asesores dentro de sus oficinas, nada más hay que sacar citas y esos asesores o asesoras de la autoridad presentan las declaraciones y ayudan a las personas a que las presenten también. Entonces, los contribuyentes pueden tener asistencia gratuita de las autoridades fiscales para llevar su contabilidad. Ya comentamos que otra persona muy importante, además de los contadores y contadoras, pues son los notarios o notarias públicas. El notario o notaria pública tiene muchas responsabilidades en materia fiscal. Cuando se realizan o se llevan a cabo operaciones dentro de sus notarías, pues tienen que obligar, entre comillas, pero tienen que invitar e incitar a las personas a que cumplan con sus obligaciones fiscales. Incluso los notarios cobran impuestos de algunas operaciones y después los pagan y verifican que no se lleven a cabo actividades de lavado de dinero. Entonces un notario o notaria pública pues se puede encargar
de que no se lleven a cabo operaciones de lavado de dinero dentro de sus establecimientos, dentro de sus notarías. Y para ello, bueno, pues vamos a ver eso del lavado de dinero. Por aquí tengo una presentación, permítame abrirla. Bueno, ¿qué es el lavado de dinero? Bueno, pues el lavado de dinero es, palabras sencillas, el uso de recursos de procedencia ilícita. Entonces, una persona que obtenga ingresos los debe obtener de manera lícita. Y para ello, pues hay una ley, ¿sí? Están sus abreviaturas. Ley federal que se encarga del lavado de dinero, ¿no? Y bueno, pues esta disposición jurídica que nos establece como delito no usar esos recursos, ¿no? Entonces esa ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recordar que todas las personas, tanto físicas o morales dentro del Estado mexicano, estamos obligados a cumplir con las leyes. Esta es una ley, se encarga de prevenir e identificar las operaciones con usos o de recursos de procedencia ilícita. Esta ley, dentro de lo que cabe reciente, es de 2012. Sí, ha tenido reformas, pero es reciente, ¿no? ¿Y qué nos dice esta ley? Bueno, pues que hay autoridades que se encargan de vigilar sobre su cumplimiento. ¿Por qué lo relaciono con el derecho fiscal o con la materia fiscal? Porque fíjense que son autoridades fiscales las que se encargan de velar por el cumplimiento de esa ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí, entonces es lo raro, ¿no? O sea, decimos, bueno, pues es una ley de lavado de dinero, nos suena un poquito más a materia penal, o que son autoridades de carácter penal quienes se encargan de esto. Pues no, sí intervienen, pero normalmente son las que inician todo el procedimiento, son autoridades fiscales. Entonces tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de su unidad de inteligencia financiera, quien revisa las operaciones de dinero, está revisando constantemente los movimientos o grandes movimientos de dinero de personas físicas o morales. Esta Secretaría de Hacienda puede pedir informes, recibir informes, auditar a las personas que tienen relación con actividades vulnerables. Ahorita vemos esas actividades vulnerables que están reguladas en el artículo 14 y 17 de esa ley federal. Entonces, puede denunciar la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, este delito de lavado de dinero, este delito de uso de recursos de procedencia ilícita. Entonces es una autoridad, entre comillas, hacendaria, es la Secretaría de Hacienda, quien se encarga de estar vigilando. ¿Y qué hace el SAT? Que es el Servicio de Administración Tributaria, que es el que cobra los impuestos, es el que recauda, ¿verdad?, los impuestos, el que se encarga de vigilar todo lo que tiene que ver con las contribuciones. Bueno, pues una de sus funciones muy importantes del SAT es que va a los domicilios o pide información a las personas físicas o morales sobre sus ingresos o egresos, sobre si llevan o no llevan contabilidad, que es lo que estamos comentando. Entonces, derivado de esas revisiones, el SAT controla un padrón de actividades vulnerables. Entonces, al SAT se le tiene que estar avisando, aquí dice, recibe avisos, al SAT se le tiene que estar avisando sobre las actividades vulnerables que se estén realizando por parte de una persona física o moral. Entonces lleva un padrón y recibe los avisos de esas actividades vulnerables. Nosotros como abogados y abogadas, ¿qué tenemos que ver aquí? Bueno, pues
como las contribuciones son ingresos, es derecho fiscal. El uso de recursos de procedencia ilícita pues se refiere a ingresos también, pues tiene una estrecha vinculación. Nosotros como abogados y abogadas pues, litigamos todos los perjuicios que le ocasionan a un particular, ya sea otro particular o la autoridad. Entonces, cuando estas autoridades sancionan a una persona física o moral por el uso de recursos de procedencia ilícita, pues intervenimos nosotros como abogados y abogadas para defenderlos, ¿no? Entonces ahí está, es lo que lleva el SAT. Entonces el SAT multa, ¿sí? Puede emitir multas. Ya vimos, la UIF puede congelar cuentas y denunciar lavado de dinero. El SAT puede multar si no se dan avisos sobre las actividades vulnerables, ¿sí? Entonces también emiten una sanción, pues que vamos a litigar nosotros en materia fiscal. Y está la Fiscalía General de la República, que tiene una unidad especializada en delitos fiscales y delitos financieros, dentro de los cuales caen pues esas actividades con uso de recursos de procedencia ilícita. Vamos a ver más adelante nosotros ya el derecho penal fiscal en próxima sesión. Entonces, esa fiscalía pues es la que se encarga de conocer esas actividades. Entonces, fíjense bien, vamos a recapitular. El contribuyente obtiene ingresos, debe ser de procedencia lícita. ¿Estamos? Si son ilícitos, el notario o las empresas o los negocios que reciben el dinero tienen que avisar al SAT de que se están haciendo operaciones vulnerables, si no van a poder ser sancionados tanto los notarios como los negocios, ¿sí? De que se están realizando esas actividades con uso de recursos de procedencia ilícita, o se están comprando esos bienes. Ahorita vamos a ver qué bienes se compran normalmente, que son vulnerables o son susceptibles de lavado de dinero y que pueden caer en un delito ya sea fiscal. Cuando nosotros recibimos ingresos, tenemos que llevar contabilidad, presentar declaraciones y pagar impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, si se reciben de recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Pues se supone que no deberían formar parte de la contabilidad, no deberíamos de pagar impuestos, pero es un delito, ¿estamos? Entonces, se relaciona estrechamente. Sí puede haber personas que los recursos de procedencia ilícita los reporten en contabilidad y paguen impuestos por ellos, ¿eh? Sí se puede dar el caso y que la autoridad no se percate, pero entonces al momento que se dé cuenta, pues esa persona, ya sea física o moral, pues va a caer en un ilícito de carácter fiscal o en un delito de carácter financiero y se va a ver sujeto a un proceso penal, ¿de acuerdo? Entonces ahí están las autoridades. Entonces un particular que es un notario revisa esas operaciones y las autoridades también, los negocios también tienen que reportar al SAT todas esas operaciones vulnerables. Vamos a buscarlas aquí están, actividades vulnerables. Entonces, ¿qué se va a estar vigilando y reportando por parte de los particulares y qué es lo que va a estar vigilando la autoridad hacendaria? Bueno, pues vamos a ver esas actividades vulnerables. Primero, apuestas, todo tipo de apuestas, es una actividad vulnerable. Ustedes ven mucho en los medios, en las redes sociales, sobre todo cuando hay partidos de fútbol, de básquetbol, actividades deportivas, pasan mucho de eso de las apuestas, ¿sí? Entonces, dice, paga, deposita y ganas tanto, ¿no? Y apuesta por tal. Bueno, pues la autoridad está vigilando, tanto esas empresas de apuestas como la autoridad están vigilando quién está apostando, cuánto está apostando y de dónde provienen esos recursos, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien apuesta 50,000 pesos, se reporta a la autoridad y además la autoridad tiene la facultad de revisar quién está apostando y de dónde está sacando ese dinero para las apuestas, ¿de acuerdo? O sea, eso también entraría en una actividad vulnerable, así es, casinos, casas de apuestas, todo tipo de negocios de apuestas. Tienen que reportar las actividades porque son vulnerables. ¿Se las reportan a quién? Pues al Servicio de Administración Tributaria, del acuerdo que estamos viendo. La Secretaría de Hacienda también vigila esas operaciones,
Tarjetas de prepago. En los centros comerciales, en las tiendas de conveniencia, venden esas tarjetitas que están colgadas en unos estantes, donde tú puedes comprar prepagos de monederos, prepagos de servicios, etcétera. También son actividades vulnerables, ¿de acuerdo? Entonces también se reportan y también se da aviso sobre esas operaciones. Tarjetas de prepago, cheques de viajero, esos se compran en los bancos. Vas a un banco, vas a salir de viaje, no te quieres llevar el efectivo, compras un cheque de viajero, pues también los tienen que reportar los bancos. Operaciones de mutuo, ¿sí? Contratos de mutuo donde se obligan a una cosa, a dar una cosa y a darla por otra. Préstamos, créditos, garantías, ¿sí? O sea, operaciones de este tipo también. Todos préstamos, hay muchos préstamos que se solicitan créditos, se dejan garantías hipotecarias en ocasiones para un crédito, se dan garantías en vehículos, personas que se obligan a dar una cosa y después restituirla también, como es el mutuo, etcétera. Construcciones, obras, desarrollos de inmuebles. Las personas que se dedican a actividades ilícitas en muchas ocasiones construyen casas, construyen establecimientos para negocios. Entonces, de la misma manera, esas actividades son vulnerables y se tienen que reportar. Compras, ventas de metales o piedras preciosas, también oro, plata, brillantes, todas esas operaciones de compra de esos metales también son actividades vulnerables que se tienen que reportar porque pueden provenir esos recursos de procedencia ilícita. Ventas de vehículos, también nuevos y usados, son actividades vulnerables, ¿sí? También se tienen que reportar. Blindaje de vehículos, todas las empresas que blindan vehículos también tienen que reportar sus operaciones. Traslado de dinero, valores, todas las actividades de las empresas que se dedican a mover dinero, también. Servicios de profesionales también se tienen que reportar, como las de representación. Entonces, si tú vas a ser representante o alguien es representante de una persona física o moral para comprar bienes, manejar recursos, abrir cuentas, crear sociedades, separar sociedades o administrar, todos esos poderes que se tramitan ante notario son actividades vulnerables. Recordar que las ventas de casas, muchas ventas de casas, muchos poderes que se tramitan son ante notario público. Por eso es que los notarios están muy relacionados con esta ley, estrechamente vinculados a esta ley de lavado de dinero. Entonces, igual, si yo voy a ser representante de una persona para comprar, para manejar, para representar, para crear, también se tiene que reportar. ¿Qué es lo que hacen los delincuentes? Que como los conocen, nombran a un representante y el representante se está encargando de realizar todas las operaciones con uso de recursos de procedencia ilícita. Entonces, por eso es que son actividades vulnerables. Ya lo comentamos, servicios notariales, todo lo que se hace en un notario, muchas operaciones de inmuebles, compra-venta de inmuebles entre notarías, expedición de poderes, constitución de sociedades y contratos ante notario público son actividades vulnerables que se tienen que reportar. Entonces los notarios tienen que informar al SAT todas las operaciones de inmuebles, todos los poderes, todas las sociedades, todos los contratos que se celebraron en su despacho o notaría, porque son actividades vulnerables. Uso de inmuebles, es decir, arrendamiento de inmuebles, también se tienen que reportar. Entonces a las personas se les hace muy fácil rentar una casa. Si rentas una casa, pues se tiene que informar sobre una operación, porque es una operación vulnerable, porque les puede estar rentando una casa a un delincuente. Entonces se tiene, o alguien que usa ese dinero, te paga con dinero ilícito. Entonces tiene que ser pues reportado, ¿sí? Tiene que ser reportado.
Donativos, los donativos que se reciban también, las donaciones, de quién se recibieron esas donaciones, cuánto se recibió también. Servicios de un agente o apoderado aduanal, estos se dedican a la importación. Todos los servicios de comercio exterior también. ¿Por qué? Porque a veces los delincuentes contratan agentes aduanales para que les traigan mercancías del extranjero. Entonces también eso se tiene que reportar. Todos los activos virtuales, es decir, todas las compras de criptomonedas, son estas monedas virtuales, también se tienen que reportar. Son actividades vulnerables, ¿sí? Entonces, bueno, pues son algunas de las que podemos comentar como actividades. Tienen sus montos, tienen, no cualquier arrendamiento. Entonces, si rento mi casa en 2,000 pesos, pues no, ¿verdad? Son montos elevados. Todas las operaciones que hablo aquí son de montos elevados, ¿sí? O sea, es decir, un delincuente pues no va a manejar montos pequeñitos, ¿no? Se buscan a grandes delincuentes, a personas que manejen bastante dinero, ¿sí? Entonces, si es una apuesta de 2,000, pues no, ¿verdad? Pero grandes apuestas sí, grandes operaciones sí. Entonces el fisco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están vigilando grandes operaciones, actividades muy grandes que tienen que ver con el uso de recursos de procedencia ilícita. Entonces, recapitulando, regresando a lo que estábamos, pues el notario, ya lo vieron ustedes, tiene mucha intervención en estar verificando que no se lleven a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Entonces es lo que se encargan las notarías. Tenemos el agente apoderado aduanal, ya lo vimos, también tiene intervención, también tiene que reportar las operaciones que se realicen en su agencia aduanal. Ellos se encargan de importar mercancías del extranjero, hacen todo el procedimiento, ¿sí? Hacen un pedimento de importación, que es una solicitud de que les permitan importar mercancías, se encargan de pagar las contribuciones, son como los contadores públicos, pero en materia de comercio exterior. La diferencia entre el contador y el agente aduanal es que el contador público solamente necesita un título y una cédula, y el agente aduanal necesita una autorización del gobierno para poderse dedicar a esas actividades. Una de las, ya les había comentado, una de las carreras que se relaciona mucho con un licenciado o licenciada en Derecho, pues es la del licenciado en Negocios o Relaciones Internacionales. Tiene que ver con el derecho del comercio exterior y se puede posteriormente tramitar una licencia para ser agente aduanal, ¿sí? Los agentes aduanales normalmente los encontramos cerca de las aduanas. Las aduanas casi siempre están en las fronteras o en los puertos marítimos. Entonces el agente aduanal determina los impuestos, elabora el pedimento, realiza la importación y puede tener responsabilidad en la omisión del pago de contribuciones, ¿sí? Entonces, y además quedamos que tiene que reportar las actividades que se realicen con él, ¿verdad? O en su área o las que él realice en específico, para evitar o prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita. Entonces, esto es muy importante. Nosotros como abogadas y abogados muchas veces platicamos con nuestro cliente, le decimos a qué se dedica. Debemos de tener presente las actividades vulnerables que comenté. Si nos dice, pues me dedico a vender o comprar tal cosa, pues es candidato o candidata a que caiga dentro de una actividad vulnerable y que dentro de su negocio se puedan comprar objetos con recursos de procedencia ilícita. Tenemos otras personas que son los retenedores de impuestos. La mayoría de los contribuyentes somos retenedores de impuestos. Ejemplo, las tiendas de conveniencia, vas y compras un producto, ves el ticket y dice IVA tanto, pagaste tanto del IVA. Vas al cine y te dicen el ticket IVA tal cantidad, ¿estamos? Ese IVA tú se lo pagas al negocio, al establecimiento donde compras, y ese negocio establecimiento después lo tiene que pagar a la autoridad fiscal. Le dan a más tardar el día 17 del mes siguiente para pagarlo a la autoridad fiscal. Entonces tú pagas hoy el IVA a ese negocio lo tiene que entregar a más tardar el día 17
¿sí?, del mes siguiente. Entonces, a esas personas que reciben el IVA se les llama retenedores porque lo recaudan y lo enteran al fisco. Esa palabra de retenedores la podemos escuchar en otros ámbitos, ¿no? Entonces, en fiscal, un retenedor es esa persona física o moral que recibe un impuesto a cuenta y que posteriormente lo tiene que pagar al fisco, ¿sí? Entonces, la mayoría, todos los negocios son retenedores de impuestos, ¿sí? Recaudan por la autoridad y no les pagan, ¿verdad? Trabajan de a gratis. La ventaja que tienen, dice el fisco, bueno, pues tú trabajas de gratis, pero fíjate, mientras te puedes, dicen esa palabra coloquial nosotros mexicanos, ¿verdad?, mientras te puedes jinetear ese dinero, tienes un mes para jinetearte ese dinero. Entonces sí te conviene ser mi retenedor. Y en efecto, a muchas empresas sí les conviene, porque usan ese dinero. Incluso me ha tocado, hay personas que no lo pagan al fisco, se lo quedan malamente y después están sujetas a un procedimiento fiscal por haber omitido enterarlo al erario público, ¿no? Entonces, esa es una de sus funciones de esos retenedores. Y otra obligación es declarar impuestos, ¿sí? Hay diferentes tipos de declaraciones fiscales. ¿Qué es declarar en materia fiscal? Cuando nosotros lo manejamos en materia penal, dicen, le van a tomar su declaración, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa la declaración en materia penal? Declarar en materia penal es narrar los hechos. ¿Estamos? Pero ¿saben ustedes que en materia penal las personas se pueden reservar el derecho a declarar? ¿Estamos? ¿Sí? En fiscal no. Fiscal, declarar es obligatorio. ¿Y qué declaras? Declaras tus ingresos, tus egresos, tus pérdidas, el valor, los bienes que tienes, el valor que se han depreciado esos bienes, ¿sí?, tus operaciones con otras personas, los negocios que has hecho con otras personas, ¿sí? Eso es declarar. ¿Estamos? Declarar. Pero no solo eso, también declaras hechos o sucesos que hayan ocurrido en materia fiscal, ¿sí? Declaras situaciones que ocurrieron, que pasaron en materia tributaria. Entonces, esa es la situación, esa es la diferencia. En materia romántica, pues dicen, se me declaró, ¿verdad? Se me declaró, ¿qué quiere decir? Pues me dijo que se quería ser su novio o su novia, ¿verdad? Eso se me declaró. Entonces, en fiscal es decirle a la autoridad nuestra situación en materia tributaria. Eso es declarar. Hay declaraciones normales. Las normales son las que se presentan cada mes, cada bimestre o anual. Son las que estamos obligados a presentar y lo hacemos en tiempo y forma. Son declaraciones normales de impuestos, se le llama. Tenemos las declaraciones complementarias. Son declaraciones que se presentan cuando normalmente los contadores o contadoras se equivocan. Entonces presentan una declaración normal y después se dan cuenta que se equivocaron. Entonces presentan una complementaria. La complementaria es para aclarar una diferencia o una cuestión distinta a la presentada en una declaración normal. Tenemos una provisional, son las que se presentan mensualmente o por periodos cortos de tiempo, son las provisionales. A diferencia de las anuales, tenemos las anuales, aquí no la anoté, permítame anotarla. ¿Sí? En marzo y abril son las anuales, en los meses de marzo y de abril son las declaraciones anuales. Las provisionales normalmente son mensuales, ¿sí?, o por periodos, son las provisionales.
Tenemos las extemporáneas, son las que se presentan fuera del tiempo establecido por las disposiciones fiscales. Cuando se presenta una declaración extemporánea, se tiene que pagar más, porque se tienen que pagar, nosotros le llamamos en otro ámbito, los intereses por no haber pagado en tiempo, pero en fiscal son actualizaciones y recargos, ¿sale? Entonces cuando hay una declaración extemporánea, no se paga lo normal, se paga más, se paga un excedente por no haber cumplido en tiempo y forma con esa obligación tributaria. Tenemos las informativas, donde le informo solo algo a la autoridad, le informo que cambié de domicilio, le informo que celebré tantas operaciones en un mes, le informo que cambié de nombre, soy una empresa, cambié de nombre, le informo que ya me dedico a otras actividades, son declaraciones informativas solamente, exclusivamente. Entonces, esas son las declaraciones en materia fiscal. Y ya lo comparamos con lo penal y con lo romántico, ¿verdad? O la otra parte. Entonces ahí están, son las declaraciones. Repitiendo, ¿quién se encarga de las declaraciones? En estricto sentido es el contribuyente, persona física o moral. Sin embargo, ya lo comentamos que los contribuyentes contratan a contadores o contadoras que son quienes materialmente se encargan de presentar esas declaraciones. Las declaraciones son por internet, se presentan en la página del Servicio de Administración Tributaria, se tiene que ingresar con usuario y contraseña para poder hacer la declaración o presentar esa declaración de impuestos. Tenemos los avisos, ¿sí? Avisos que se tienen que dar a la autoridad, que se hacen por medio de las declaraciones informativas. ¿Qué le puedo avisar a la autoridad? Pues que me estoy inscribiendo, que cambié de domicilio, de denominación o razón social, cambié de obligaciones, aumenté de actividades o disminuí mis actividades, abrí otros negocios o cerré esa actividad, ya no me dedico a eso, suspendo mis actividades porque ya no tengo trabajo, ya no realizo esas actividades, o bien las voy a reanudar, si otra vez voy a empezar, voy a abrir o cerrar mi negocio, también le voy a avisar de que voy a aperturar o cerrar negocio, etcétera. Dentro de los avisos fiscales, recuerden que está el aviso que se le tiene que dar por las actividades vulnerables que realizan los contribuyentes. Ese es otro de los avisos que se tiene que dar en materia fiscal. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda?